Historia del ejercicio físico y del deporte. Siglo XX. Acontecimientos deportivos mundiales. Los elementos que favorecieron la difusión del deporte durante el siglo XX para convertirse en un fenómeno de masas fueron: a la aparición de la luz eléctrica, b. el aumento de los medios de comunicación de masas, c. la difusión de las líneas telefónicas, d. la mejora de los transportes de viajeros, e. la conversión en espectáculos de los antiguos festivales comunales y religiosas. F. El profesionalismo. Algunos de los aspectos más característicos que han convertido al deporte en un fenómeno de masas durante el siglo XX han sido: la violencia en los espectáculos, el uso político del deporte, el profesionalismo deportivo a todos los niveles, el mercantilismo del deporte, el uso del deporte en los medios de comunicación de masas, el empleo del doping en el deporte y la plena incorporación de la mujer al deporte, aunque este último aspecto no ha sido una realidad completa hasta el siglo XXI. Algunos de los acontecimientos deportivos más importantes que se iniciaron a principios del siglo XX fueron los siguientes. Los Juegos Nórdicos. Los países del norte de Europa y América organizaron competiciones internacionales de esquí en Escandinavia en los años 1910, 1914 y 1917, que retornando tras la Guerra Mundial en 1922 y 1926, llamándolas Juegos Nórdicos. A comienzo de la década de los años 20 se celebró cerca de Oslo la Semana Anual de Holmenkollen, presentada como los Juegos Olímpicos de la Nieve, y el COI vio un peligro para sus Juegos Olímpicos, que ya habían incluido el patinaje artístico sobre hielo en los de Londres, 1908, y el patinaje de velocidad y el hockey sobre hielo en Amberes, 1920. Se apresuró a homologar la Semana Internacional de Deportes de Invierno celebrada en Chamonix, Francia, en 1924 como la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. La segunda se debía celebrar en Ámsterdam en 1928, pero al no tener instalaciones adecuadas, se trasladó a Saint-Moritz, Suiza. La Copa Davis de tenis. El 10 de agosto de 1900 se disputó en Boston el primer torneo por equipos nacionales de tenis. La Copa Davis, organizada por el estadounidense Dwight F. Davis, que en 1901 había sido finalista en Wimbledon y campeón americano de dobles desde 1899 hasta 1905, además había sido ministro de la guerra y gobernador de Filipinas. Desde 1900 hasta 1903 fue un torneo entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero a partir de esa fecha se convirtió en un torneo abierto. Series Mundiales de Béisbol. El 13 de octubre de 1903 se enfrentaron por primera vez los ganadores de las dos ligas de béisbol existentes en Estados Unidos, en la primera final de las Series Mundiales entre los equipos de Pittsburgh y Boston, venciendo este último por 5-3. Récord de la milla. El 6 de mayo de 1954, el atleta estadounidense Roger Bannister superó por primera vez la barrera de los 4 minutos en la prueba de la milla en la pista de Fleet Road de Oxford 1954, con un tiempo de 3:59.4. Salto de altura. El estadounidense George Orine se convirtió en el primer atleta en superar los 2 metros en la prueba de salto de altura en 1912, mediante la técnica por él inventada del Western Roll, rodillo ventral. Posteriormente, Orine lograría la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en ese mismo año. Copa Mundial de Fútbol. La primera edición de la Copa del Mundo de Fútbol se disputó en 1930 en Uruguay, que fue también su primer vencedor. Se celebra cada 4 años, excepto en 1942 y 1946 por causa de la Guerra Mundial. En las 22 ediciones que se ha disputado hasta el 2026, solo 8 equipos han logrado proclamarse campeones: Brasil, 5, Italia, 4, Alemania, 4, Argentina, 3, Uruguay, 2, Francia, 2, Inglaterra, 1, y España, 1. El trofeo inicial era la Copa Jules Rimet, presidente de la FIFA, que fue robada en 2 ocasiones. La primera 4 meses antes del Mundial de 1966 en una exhibición pública en Westminster, Inglaterra, encontrándose 7 días después en un jardín de Londres, y en 1983 en Brasil, que la había obtenido en propiedad al ganarla en 3 ocasiones en 1970 y que nunca fue recuperada. El juego perfecto de béisbol, en el 5º partido de los Mundiales de Béisbol en 1956. Don Larsen pasó a la historia de este deporte, al lanzar para los New York Yankees contra los Brooklyn Dodgers, impidiendo a todos los bateadores contrarios alcanzar la primera base, logrando con ello el único juego perfecto de la Serie Mundial en la historia del béisbol. Super Bowl.
El 15 de enero de 1967 se jugó en el estadio de Los Ángeles Memorial Coliseum, el primer campeonato de fútbol americano, llamado oficialmente First AFL NFL World Championship Game y actualmente conocida como la Super Bowl, entre los vencedores de las dos grandes ligas de Estados Unidos, el Green Bay Packers de la Liga Nacional NFL, creada en 1920 y el Kansas City Chiefs de la Liga Americana, AFL, creada en 1960, venciendo el primero de ellos por 35-10. Artes marciales, el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años, falleció a causa de un edema cerebral. El experto en artes marciales y estrella cinematográfica Bruce Lee, que tanto difundió las artes marciales orientales en Occidente. A pesar de haber nacido en San Francisco, California, se crió en Hong Kong desde los 4 meses de edad, siendo considerado como el artista marcial más influyente de todos los tiempos, facilitando su conocimiento por todo el mundo. La gimnasta perfecta, la gimnasta rumana Nadia Comaneci, fue la gran figura de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, al lograr la primera puntuación perfecta de los jueces, 10, en unos JJO, alcanzada en la prueba de barras asimétricas. Posteriormente, en esos JJO logró el 5 de enero de 2010 ocasiones más, alcanzando 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. En la siguiente edición de Moscú logró 2 de oro y 2 de plata y además consiguió 4 medallas de campeona mundial y 12 de campeona europea. Fue la primera mujer que realizó el dificilísimo doble mortal de espaldas en la salida de su ejercicio de asimétricas. Cassius Clay, Muhammad Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay, Jr. 1942-2016, fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam. En 1964 se negó al reclutamiento militar para la guerra de Vietnam por objeción de conciencia, lo que le produjo gran cantidad de problemas con el gobierno. Como amateur logró la medalla de oro en los pesos semipesados de los JJO de Roma en 1960, y como profesional, se convirtió en el primer boxeador en conquistar 4 veces un título mundial del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, 1964, 1967, 1974 y 1978. Universiadas, los Juegos Universitarios o Universiadas, son los eventos deportivos internacionales que reúnen a los atletas universitarios de todo el planeta, organizados por la Federación Internacional de Deportes Universitarios, FISU, cada 2 años. La primera edición de la Universiada de Verano se celebró en Turín, Italia, en 1959 y la de invierno en Chamonix, Francia, en 1960. Lingiadas. La primera Lingiada se celebró en el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo en 1939, para conmemorar el nacimiento de Per Henrik Ling, creador de la gimnasia sueca. Se constituyó como un lugar de divulgación de los conocimientos y variantes de la práctica de la gimnasia sueca, por todo el mundo, con demostraciones no competitivas de diversos países. Tras el éxito de la primera edición, se celebró la segunda Lingiada en Estocolmo en julio de 1949, donde se mostraron los grandes cambios que se habían producido en el mundo dentro de la gimnasia sueca, con la participación de numerosos países. Gimnastradas, como continuidad a las Lingiadas. La Federación Internacional de Gimnasia organiza las Gimnastradas. La primera edición se celebró en Rotterdam en 1953 y desde entonces se celebran cada 4 años en una ciudad diferente. Están consideradas como el mayor evento no competitivo de gimnasia en el mundo. En la de Lisboa en 2003 se alcanzó una participación de 23.000 gimnastas y en la de Dornbirn, Austria, en 2019 se batió el récord de países hasta ese momento, con 65 naciones. En la Gimnaestrada, equipos de gimnastas de diferentes países se reúnen y desarrollan presentaciones de diferentes exhibiciones gimnásticas por instalaciones de toda la ciudad sin ánimo competitivo. La 17ª edición de 2023 se celebró en Ámsterdam y la sede de 2027 será Lisboa. Espartaquiadas, para conmemorar el 10º aniversario del movimiento deportivo soviético, se organizó del 12 al 27 de agosto de 1928 en Moscú, grandes competiciones deportivas de 21 modalidades diferentes, que intentaban convertirse en los Juegos Olímpicos de los trabajadores frente a los burgueses del Comité Olímpico. Se denominaron así en honor al gladiador Espartaco. A partir de ese año, se decidió su organización anual por los sindicatos en diversos países del Pacto de Varsovia.
Copa Báltico de Fútbol, uno de los campeonatos de fútbol por selecciones nacionales más antiguos del mundo, aunque uno de los más desconocidos, es la denominada Copa Báltica, que disputaban 3 países, Estonia, Letonia y Lituania. Se comenzó a disputar anualmente en 1928, aunque se interrumpió en 1934 y en 1939, a causa de una enemistad surgida en el Europeo de Baloncesto de 1939 entre Lituania y Letonia. Bajo la dominación soviética solo pudieron enfrentarse con un equipo de categorías inferiores desde 1940 a 1976 y en ese año se incorporó Bielorrusia, convirtiéndose en cuadrangular hasta 1991, en que con la independencia de los países bálticos se recuperó el triangular hasta 2012 en que cada 2 años que se disputa, se invita a un país. Primero fue Finlandia, en 2012 y 2014, en 2022 Islandia y en 2024 Islas Feroe. Juegos Extremos, un grupo de amigos aficionados a diversos deportes, decidieron en 1990 organizar una particular competición conjunta, pero no pudieron organizarla hasta el 12 de abril de 1993, cuando lograron que la cadena de televisión norteamericana ESPN anunció en rueda de prensa celebrada en el Hollywood Planet de New York, la celebración en junio de 1995 de la primera edición de los Juegos Extremos, del 24 de junio al 1 de julio de 1995 en Newport, Providence y Middletown, con 9 deportes de riesgo y aventura, o californianos. En 1997 se celebra por primera vez una edición de deportes de invierno y otra de verano. En 1998 se celebraron por primera vez pruebas clasificatorias internacionales en los 10th Games asiáticos de Phuket, Tailandia, ya que hasta entonces era exclusivamente para americanos y canadiense. En el 2002 se disputó por primera vez la competición global por equipos de países con los 6 mejores equipos. Los deportes en los que se compite varían en cada edición, aunque hay unos cuantos que suelen ser fijos como bunny jumping, mountain bike, patinaje en línea, skateboarding, esquí surfing, street luge, snowboard, wakeboard, etc. Carreras extremas. La Fisherman Desse Friend Eternal Running es una carrera que se realiza en una distancia de 10 km aproximadamente, que se desarrolla en su totalidad por parajes no habituales en los que los participantes deben superar mientras corren los diferentes obstáculos que se encontrarán cada 700 metros, con valentía y humor. La organizó por primera vez Tunari Sports en Barcelona en 2002 y ahora se ha convertido en un circuito mundial. Cada carrera es diferente, pero todas se caracterizan por la dureza de sus obstáculos, ríos, piscinas de fango, circuitos de alambres, etc., y la larga distancia. La carrera ha tenido varios patrocinadores según ha ganado en popularidad. En el 2013 la organizó la empresa Tunari Sports, aunque en ediciones anteriores fue patrocinada por The Bath, Kelme y Asics. Juegos Invictus son unos juegos creados por el príncipe Harry de Inglaterra, implicado personalmente con la Asociación de Veteranos de Guerra Enfermos. Se desarrollan en deportes como baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado, remo en interior, rugby en silla de ruedas, etc. El acontecimiento está inspirado en los Warrior Games, realizados en Estados Unidos. Los primeros Invictus tuvieron lugar en marzo de 2014 en el estadio Copper Box de Londres y desde entonces se celebran anualmente. Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento polideportivo cuatrienal organizado por el Comité Olímpico Internacional, COI, y en el que participan atletas de todo el mundo de entre 14 y 18 años. Existen 2 convocatorias, los de verano y los de invierno, que se celebran alternativamente desde 2020 en Singapur los de verano y desde 2012 en Innsbruck, Austria. Los Juegos Mundiales son una competición multideportiva que, desde su primera edición en Santa Clara, Estados Unidos, en 1981, se han convertido en uno de los eventos multideportivos más importantes del mundo. El evento, que se celebra cada 4 años, tiene una duración de 11 días y aspira a superar la importancia de los campeonatos mundiales de los deportes y disciplinas que participan y que pueden cambiar en cada edición. Su organización depende de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, IBGA, las federaciones participantes y la ciudad anfitriona de cada edición. La IBGA ha establecido acuerdos con el COI y acepta que solo los eventos que no estén en el programa de los Juegos Olímpicos de verano o de invierno, o de los Juegos Paralímpicos inmediatamente anteriores, puedan incluirse en el programa de los Juegos Mundiales.